concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Nos encontramos esta tarde con un querido profesional de la psiquiatría, un hombre que ha hecho historia, una personalidad que también ha sido vicegobernador de la provincia de San Luis, y que, bueno, estamos a través del Zoom comunicándonos, compartiendo momentos entrañables con él. Buenas tardes, Jorge. ¿Se escucha? Hola. Hola. A ver. Perdón, ¿eh? Bueno, vamos por teléfono. Entrañables. Mientras hacemos la conexión, quiero contarles que Jorge Pellegrini, el psiquiatra que está con nosotros hoy, es una persona que durante 11 años desarrolló un programa con los empleados del hospital, el Hospital de las Enfermedades Mentales de San Luis, para ir sacando a cada una de las personas con enfermedades mentales que estaban prácticamente como si estuvieran en la cárcel, bajo seguridad, llaves, rejas, etcétera, y uno a uno fue devolviéndolos a su hogar con apoyo terapéutico. Los médicos viajaban kilómetros y kilómetros a lo largo de la provincia de San Luis, yendo a sus casas para que se integraran al lugar donde habían sido de alguna forma descartados o discriminados a su salud mental o su encaje en la lógica de la familia o del barrio o de la cultura de la familia. Ese fue un proceso lento donde la gente que trabajaba en el hospital creía que si lo soltaban los iban a matar o cosas por el estilo, como si fueran monstruos. Y sin embargo fue una política exitosa, tan exitosa, que de alguna manera fue el principal o uno de los principales ejemplos para luego
influir y cambiar la ley de enfermedades psiquiátricas en Argentina, con un nuevo enfoque mucho más humanista, a pesar de la resistencia de la sociedad puntana, sanluiseña, al cambio que eso generaba. Así que bueno, estoy contando, Jorge, toda la experiencia que hemos vivido contigo y de todo el proceso de liberación de las personas institucionalizadas con problemas mentales y su vuelta a la sociedad, que dio origen a luego la nueva ley de enfermedades o de tratamiento psiquiátrico, ¿no? ¿Cómo te va, Martín? Sí, bueno, vos te instalaste acá, me acuerdo. De ahí salió aquella maravilla que fue Adiós al manicomio, ¿no? Que tiene la poética que nos enseñó Gerardín, ¿no? Gerardo Vallejo, ¿no? Nuestro amigo, el gran director de cine tucumano. Así es. Estaba comentando toda esa experiencia porque, bueno, fue un gran antecedente de lo que luego fue la ley, ¿no? Que cambió un poco los parámetros. Podemos decir en contra, en la otra vereda, el ataque con infantería y qué sé yo, que se hizo en los hospitales psiquiátricos de Buenos Aires, ¿no? Por parte del gobierno del PRO, en ese momento, de Larreta. Y tantas otras barbaridades, ¿no? Bueno, una más. Ni una menos. Qué bárbaro. Ahora, no quiero ir directamente a ese tema, porque en realidad no era el tema central, pero me rebota el tema de qué pensás del personaje Milei que está disputando la presidencia. Como personaje, digamos, como persona que vos lo mirás como un psiquiatra y decís, no, está todo bien o qué sé yo. No, yo no puedo mirarlo en esos términos porque me parece que tratar de explicar ese fenómeno desde la psiquiatría es correr el tema principal, que son las ideas, por decirlo de alguna manera, las propuestas, el discurso y toda la puesta en escena que se hace, que es de un contenido retrógrado, antinacional, inhumano, muy grande. Yo me resisto a analizarlo desde el campo específico, porque además no lo conozco, no claro, sé cómo sí, es una falta de respeto. Es su historia, pero creo que de mi parte, en todo caso. Ha reinstalado una situación muy peligrosa. Bueno, yo hoy pensaba, si Martín me hubiera querido hacer esta nota allá por 1977, seguramente ni él ni yo hubiéramos podido, porque ninguno de los dos estaba aparecido, digamos. De manera que más peligro que aquel y más situaciones horrorosas que aquellas y mayor poder de recuperación del pueblo argentino que de aquel horror creo que no puede haber. Pero me parece que instalar el tema de los gestos, el tema de la violencia, reinstalarlos, obliterar el diálogo, hacer que las palabras no sirvan. Vos sabés que el jefe de la propaganda nazi alemana, Goebbels, sí, Joseph Goebbels. Bueno, vos lo has estudiado más que yo, no te voy a decir nada nuevo. No, bueno. Pero era psicólogo social. Mira. Y él dijo algo que tiene una capacidad de descripción muy grande. Él decía, las palabras sirven más para
ocultar que para designar. Mira qué bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en época, en el mundo, ¿no? En el mundo, y en la Argentina lo estamos viviendo. Donde vos fijate, Martín, con la edad que nosotros tenemos, hemos visto hechos bélicos, vivimos los coletazos de la Segunda Guerra Mundial, vivimos, por decirlo, Vietnam, Afganistán, bueno, todo lo que sabemos. Pero hay algo que está ya aparecido, digamos, que es la imposibilidad de espacios de mediación o de diálogo donde se pueda poner en palabras hechos que se están produciendo y que deben ser corregidos. Hoy hablan los hechos, hoy habla la violencia, hoy no hay palabras que logren describir, por ejemplo, lo que están sufriendo la población palestina o los pueblos invadidos. Uh-huh. Pero parece que el único lenguaje, ya que hablamos de palabras, es ese, ¿no? El de la falta de absoluta de mediación, que nadie cree que sea posible una mediación, que esto va a parar cuando el que desató la guerra o la invasión quiera parar o cuando sea derrotado. Es decir, cuando la vía de los hechos así lo marque, pero no hay palabras, no hay. Esto es lo que a mí me está sonando en este momento. Y me parece que este candidato que vos decís ha rehabilitado en la Argentina este tipo de situación, que hay que ver bien, como es decir, yo quizá te parezca ingenuo lo que te diga, ¿no? Pero a mí me parece que la respuesta mayor es obligar a pensar, es obligar a que se piense en el diálogo. Parece un oxímoron, ¿no? Obligar a dialogar, pero poder poner en palabras los problemas, poder poner en palabras qué se va a hacer, poder aclarar las situaciones, poder llevar al terreno de las palabras. ¿Qué habilita la palabra? La palabra habilita la contención posible. Mientras hablamos podemos resolver, podemos acordar también, aplazar la violencia, modificar. Pero exacto. Podés retroceder, podés avanzar, podés correrte al costado. Pero mientras ese camino, ese espacio de la palabra no esté habilitado, es muy difícil, porque entonces ahí lo único que vale son los hechos. Y los hechos siempre van con un montante de violencia que hace que una parte importante de la población defensivamente tome distancia. Mira, yo hoy tenía una imagen, Martín. Sí. Cuando nosotros éramos jóvenes, vos te acordarás, si había una pelea en la vereda del barrio, siempre había 3 o 4 que se metían y decían, bueno, ya está, muchachos, vos andá para allá, vos andá para allá. Una media, era parte de la cultura habitual. Del barrio, sí, señor. Pero ahora es al contrario, abrite que se hagan pedazos. Esto fue habilitándose poco a poco. La violencia social, los acosos, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los débiles. Ajá. La violencia, el diálogo del poderoso con el débil es el ejercicio del sometimiento y la violencia. Ajá. La violencia contra los niños, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los viejos, la violencia con los que tienen capacidad de disminuida, la violencia contra los pobres. Entonces, ¿cómo llevar eso a un terreno en el cual, a un espacio en el cual esto pueda primero pensarse, que lo podamos pensar todos, e ir habilitando otro espacio de solución, no el de ganar o perder por nocaut. A ver, no sé si me explico. Sí, perfecto.
Perfecto, te entiendo y me abre otras ventanas. No lo había visto con esa claridad. La violencia con el más débil, eso me pareció una alerta importante. Me parece que es lo que está pasando. La violencia contra el pobre, la violencia contra el discapacitado, que no se puede defender solo, la violencia contra el que está viejo y no puede manejar su propio... Eso me pareció, porque eso coincide con las políticas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Yo leía... Sí, perdóname, no, seguí, te estoy cortando. No, te escucho. Mira, acabo de ver una película que no es nueva, y a vos que te gusta el cine, seguro que la has visto, una película de Costa Gabras, que se llama A Puerta Cerrada, que relata la crisis griega y relata... Sí, la vi, efectivamente. ¿La viste? Bueno, es maravilloso eso. Sí, vos te das completamente. cuenta del proceso de violentación al débil, en este caso a Grecia, ¿no? No quiero que nadie lo tome a mal esto, pero digamos, el débil que va a hablar con los débiles y las cosas que hacen los débiles, donde combinan la danza con el puñal, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que esta situación está instalada socialmente en la Argentina y en el mundo, y el diferente es sospechoso por el solo hecho de ser diferente. Uh-huh. Pero es el tipo de relación con el más débil, la violencia contra el más débil, establece como mecanismo de intermediación el abuso. Es decir, ya se ha naturalizado que el poderoso puede abusarse del débil. Y hay gente que lo defiende, digamos, abiertamente, ¿no? Sí. Cuando se defiende, digamos, a las corporaciones contra los derechos soberanos, cuando se defiende, cuando viene un candidato y dice voy a sacar a la gente de los cajeros con el ejército, no sé con qué, con la policía, los que duermen adentro de los cajeros, en vez de resolverle el problema de dónde dormir, ya que no tiene dónde caerse muerto. Es que los problemas sociales no se pueden, mejor dicho, no se deben intentar resolverlos con todavía más violencia, porque padecer un problema social es ya muy violento. Mira, yo trabajo con un grupo acá que trata de ayudar en un barrio a buscar algunas formas de fortalecimiento de los grupos. Y yo de repente me di cuenta que yo estaba hablando de cosas escuchando cosas que exigían una respuesta hoy. Una señora que tiene 4 hijos, de los cuales uno solo va a la escuela porque en la casa hay un solo par de zapatillas. Bueno. Ahora, ¿yo qué querés que haga? ¿Que le mande la policía para que mande los otros 3 chicos a la escuela? Claro. Es como cuando en el manicomio que vos conociste, para que no hubiera piojos, rapaban a los pacientes. No, hermano, matemos los piojos, pero que los pacientes tengan el pelo largo. Claro, pero que quieran tener. Claro. Vos sabés que estuve leyendo La Ventana Overton, una metodología que fundó Joseph Overton en su Instituto de Políticas Públicas, donde se trataba de cómo hacer para que una conducta que era inadmisible para una comunidad terminara siendo popular a través de distintos pasos. Y agarraban temas extremos, por ejemplo el canibalismo, podemos agregar la pedofilia, qué sé yo, cualquiera de estos temas que son insoportables para las sociedades, digamos. Pero los tipos empezaban diciendo, bueno, qué sé yo, si la gente come peces muertos o pollos muertos, cerdos muertos, ¿por qué no poder comer un hombre muerto? Eso podría resolver el problema de proteína de mucha gente que hoy día se muere de hambre, por ejemplo.
Y después, citando a especialistas o a científicos, ¿no? Dicen que la carne humana no es muy rica, pero que sazonada, no sé qué. Y después te ponen algún ejemplo, como el de los famosos rugbyers de Uruguay, que quedaron en un avión en medio de los Andes y para sobrevivir se comieron a algunos de ellos a sus amigos, que habían quedado muertos en el choque del avión, para mostrar, digamos, que había derechos que había que aceptarle a ciertas personas en determinadas circunstancias. Y así, digamos, después hacían opinar favorablemente a personalidades, como actores, como personalidades de la literatura, ¿no? Sobre la ambigüedad del rechazo. Hasta que la sociedad le parecía interesante esta forma de pensar y se convertía no solamente en un hecho político, sino también en un hecho popular. Lo podemos leer a través del proceso de estas elecciones, ¿no? Mira, varias veces con vos y con Pablito Moyano, cuando hacían a la película, ¿te acordás que hablábamos que los manicomios son como enormes laboratorios en los cuales se prueba hasta dónde los seres humanos pueden soportar lo insoportable? Uh-huh. Porque no es solo el encierro, es la descalificación, es el maltrato, es el abandono, es la desidentificación, es la pérdida de la libertad. Y si querés sigo hasta la noche con todo lo que hay en estas instituciones de encierro. Sin embargo, están naturalizadas. Y para naturalizarlas, si querés puedo seguir con los hogares de niños tipo Padre Graci, por ejemplo. Uh-huh. Pero para naturalizarlas siempre se crea un discurso legitimador. Un discurso que haga potable, que haga soportable lo insoportable. En el caso de los manicomios es la peligrosidad de los locos. ¿No sabés que los locos son peligrosísimos? Pero peligrosísimos. Son terribles. Bueno, los niños abandonados, ¿dónde esos niños van a estar mejor que acá? Y en cualquier lugar van a estar mejor que ahí, porque ahí están privados de su libertad, de su apego. Mira, me acuerdo que Florencio Escardó, yo fui alumno de Florencio Escardó en pediatría. Un grande en pediatría. Pero, por Dios. Un grande. Nos decían, compañero además. Muchachos, nos decía así, ¿no? Muchachos, la mejor institución siempre es peor que la peor familia. Claro. Porque sobre una familia se puede operar, sobre una familia se puede producir algunas cosas de cambio, se puede trabajar con la familia, se pueden encontrar otros resortes familiares, pero cuando vos dejás al individuo de su medio natural, de sus raíces, con ese individuo podés hacer lo que a vos te parece. Ah, sí. Dejar las raíces al aire y listo. Entonces cualquier forma de violencia es posible, cualquier forma de violentación es posible. Entonces creo que eso exige que nosotros veamos la Argentina, el mundo, pero yo me meto con la Argentina, que es lo que quiero, amo y me gusta, las provincias, y instalar una situación y hasta una postura de vamos a pensar, no, mira, no me lleves a otro terreno. Hay un psicoanalista que era austríaco también, que polemizaba con Freud. En Argentina se lo ha estudiado poco, ahora se lo empieza a estudiar más, que se llamaba Jung. Sí, claro. Jung decía, pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar. Ajá. Bueno, hoy
vos ves en el lenguaje diario, lo que se hace es enjuiciar. Martín García es malo, Claro. el otro es bueno. Pero ¿qué dice Martín García? No, qué sé yo qué dice, pero es malo. Me explico, es decir, la necesidad de la calificación para poder adherir o no a lo que se califica. Bueno, yo veo en estas elecciones, por ejemplo, que mucha gente que está en contra o se diferencia del programa del candidato, prefiere apostar por el candidato haciendo caso omiso de su plataforma, porque en realidad la 3/4 parte de la plataforma está en contra de lo que ella piensa. A ver, mira, a ver si ayuda esto que voy a decir, que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero creo que sí tiene que ver. Yo estoy mirando lo mismo que mirás vos, desde espacios distintos. Yo estoy viendo las cosas desde las provincias. Ajá. ¿Por qué? Porque vivo en la provincia y me paso recorriendo las provincias. Este año estuve en Jujuy, estuve en Salta, estuve en Tucumán, estuve en Córdoba, estuve en Río Negro, en Mendoza, y me dedico a escuchar y a conversar. Y siendo todos argentinos, lo que vos vas viendo son situaciones muy distintas, que se pueden articular, que se pueden unificar. Pero vos fíjate que este año vos traes el tema electoral, que me parece muy importante y candente, ¿no? Pero llegamos a las elecciones presidenciales con que todas las provincias ya han decidido quién es su gobernador y quiénes son sus legisladores nacionales. Uh-huh. Por lo tanto, estas elecciones en las provincias tienen un color distinto del color que tenían tradicionalmente. Uh-huh. Más todavía, Martín, porque vos conocés los medios mucho más que yo. ¿Vos te acordás que cuando había elecciones, los candidatos a gobernador o a diputados nacionales por las provincias iban a Buenos Aires a hacer cola para sacarse una foto con el candidato nacional? Uh-huh. Ahora es al revés. Ahora los candidatos nacionales vienen a las provincias a sacarse fotos con los que ya han sido elegidos en las provincias. Uh-huh. Entonces, hay una situación de jerarquización de las provincias, en las propias provincias, que tiene una cara buena, si se quiere, en el sentido de rescatar historias, de rescatar valores, pero tiene una contracara que también hay que analizar, que es cómo se construye lo nacional, cómo se refuerza lo nacional, cuando las provincias están en esta situación donde vos vas a ver, seguramente se va a repetir, que las elecciones provinciales tienen un resultado absolutamente distinto, en sentido político hablo, ¿no? En el sentido de la elección de la elección política que se hace, de la elección nacional. Ahora, ¿cómo construís o cómo reconstruís o cómo proyectás algo nacional, patriótico en esta situación? Yo creo que esto hay que pensarlo muy bien. Bueno, vos sabés que una arquitecta ya grande, de edad, muy inteligente, muy talentosa, que se hizo amiga nuestra, me decía, cuando Menem planteó el municipio núcleo sustantivo del federalismo, digamos, y cuando se traspasó los bienes, los recursos naturales que hasta entonces administraba la nación para que lo manejaran las provincias, que hizo decirle a Kirchner que era el mejor presidente que había habido, porque obviamente le daba la riqueza a manejarla al gobernador, con lo cual le daba muchísimo más juego. Pero la arquitecta decía, mira, cuando vos te extendés, ¿no?, el poder hacia la periferia, lo podés ver como lo ves vos, me decía a mí, yo como arquitecta lo veo como un desmembramiento.
Bueno, eso es discutible. A mí me parece, estamos entrando en un tema que exige pensar y dialogar, que es lo que estamos haciendo vos y yo. La reforma constituyente del 94, con el argumento muy seductor de que las elecciones directas eran más democráticas, etcétera, etcétera, anuló el colegio electoral. Pero el colegio electoral era el espacio por excelencia de la representatividad federal. Claro. La elección directa proclamó en los últimos 30 años que los centros más densamente poblados manejan el país. Claro. Con lo cual se acaba el federalismo y se instala una forma de centralización que está haciendo crisis en la Argentina de hoy. Está haciendo crisis eso. Ahora, eso tenemos que conversarlo. Eso hay que, digamos, no es que yo me voy a pelear con vos, con la arquitecta, porque esto es más o menos así. Me parece que eso tenemos que, porque está definiendo las conductas políticas. Si la gente, hay tanta preocupación por la abstención y por el voto en blanco, es porque de hecho se está reconociendo que hay poco entusiasmo o poco interés para una elección que tiene la trascendencia que tiene esta. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a insultar a todos los tipos que están en esa posición o vamos a tratar de entender qué pasa? ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a escuchar un tema que elegiste vos como entrañable.
El coro de los esclavos. Qué hermoso, ¿no? Mirá en boca de quién pone Verdi el canto a la libertad. Qué bárbaro. En los esclavos. Sí. En los esclavos. Ese es el himno a la libertad del pueblo italiano, ¿no? Con ese himno enfrentaron el fascismo. Con ese himno enfrentaron al imperio austrohúngaro. Defendieron su patria. Dice, mi patria tan bella y perdida. Es una maravilla eso. No son los esclavos los que dicen eso. Verdi no se daba cuenta. Sí se daba cuenta. Sí se daba cuenta. Ahora, y ahí viene, vos dijiste algo muy bonito recién. Qué bello, qué lindo dijiste. Hablaste con la emoción. Completamente, me encantó. Y entonces yo podría decir, Martín García no piensa, Martín García siente. No, no, hermano, Martín García piensa y siente. Y las dos cosas en Martín García se potencian. ¿Por qué te digo esto? Porque yo sé que así, yo te conozco. Pero porque se ha hecho una cosa que hay que corregir. Se ha hecho de la razón un absoluto. El voto tiene que ser racional. Entonces, para mí, que Eva Perón estaba totalmente equivocada. Porque cuando Eva Perón dice el peronismo es un sentimiento, no dice que es una razón. Ahora, ¿cuál es el problema del sentimiento? ¿Cuál es el problema de que yo sienta ganas de votar a fulanito, de que yo sienta el peronismo? ¿Cuál es el problema? O todo tiene que pasar, como decía el positivismo capitalista que nos impusieron los ingleses, por la razón, por la fría razón. Y los medios de comunicación te hablan de eso, la racionalidad. Yo veo candidatos que hablan en los países serios, que no sé cuáles son los países serios. Por favor, decime cuáles son. Porque pero Inglaterra no es seria, que son unos hijos de puta. Estados Unidos no es serio, son unos hijos de puta. Bueno, pero esos son serios. Ahora, ¿dónde todos está los la colonialistas. ¿Cuál es la razón de esos países? Hacer sufrir a los débiles. Claro. Sí, con el tráfico de esclavos. Exacto. Por eso me gusta el aniquilamiento de los indios, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de que uno vaya emocionado a votar? Yo te digo la verdad, el día que para mí votar sea un trámite racional, no voy a votar más. Sí, votaré con más entusiasmo, con más bronca, con más alegría, con más esperanza, pero no es cualquier cosa. Entonces, al pueblo, a ese de vapenciero, a los esclavos que cantan eso, vos le vas a ir a decir, no, muchachos, todo lo que ustedes sienten no sirve. Ustedes tienen que razonar y racionalizar. No alcanza la guita, claro. No alcanza la guita. Como le decía la mamá a Perón, cuando estableció el sueldo del peón rural, que era el más bajo de la escala laboral, porque así subían todos los sueldos, ¿no? Que fue el boom ese económico de los primeros tiempos del peronismo, que después se desarrolló aún más. Y la mamá le dice, no, pero estás loco, bueno, pero no puedo pagar eso. Y Perón le dice, bueno, si no podés pagar, vendé la estancia, vieja. Bueno, eso es racional. Ahora yo te voy a contar una irracionalidad. A ver cómo cae al lado de eso. Vos sabés que Ramón Carrillo y Eva Perón guardaban una amistad que estaba dada por la comunidad de ilusiones, de esperanzas, ideas. Entonces, cuando estaban construyendo el policlínico Evita ahí en Lanús y el San Martín, que son gemelos, los arquitectos, que eran arquitectos hospitalarios espectaculares, tienen una reunión con Eva Perón para ver los planos de esos dos grandes hospitales que transformaron la salud pública argentina. Porque esto fue así. Porque llevaron a la arquitectura la medicina social.
Entonces empiezan a hablar, fíjate, es una estupidez, pero no es una estupidez, es una esencia. Cuando empiezan a hablar de los revestimientos que tienen que tener los hospitales, los arquitectos con muy buena ilusión le dicen a Carrillo y a Eva Perón que habían descubierto una forma de revestir las paredes que le daban una enorme presencia y que parecía a mármol. Uh-huh. Debía ser algún estucado, no sé bien qué sería, pero lo que dijeron es que parecía mármol. Y entonces Eva Perón los corta y le dice, ¿por qué no son de mármol? No, dice, porque la verdad, señora, que la diferencia en el costo entre el mármol y esto que le estamos proponiendo es muy grande. Ah, bueno. ¿Y cuál es el mármol más caro que hay en el mundo? El mármol de Italia, señora de Carrara. Bueno, estos policlínicos van a tener revestimiento en mármol de Carrara. Qué bárbaro. Claro. Bueno, la racionalidad que indicaba, lo que los arquitectos decían, pero la salud no puede ir sin la alegría de vivir y sin la esperanza, y lo que ella transmitiera eso. Ahora te voy a dar el segundo acto de cómo terminó esto. En el 55, cuando pasó lo que pasó con el golpe militar, iban camiones del ejército con barretas y se volaron con destino que todavía no se sabe bien, pero se puede suponer. Se sacaron estas placas de mármol de Carrara y, bueno, quedó como tiene que quedar un hospital para los pobres, pobremente revestido. Qué bárbaro. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro. Entonces, la racionalidad que tanto se pide ahora está tratando de matar, afortunadamente no lo logra, lo más bello que tiene el pueblo argentino, que es su capacidad de inventiva, de creatividad y de alegría. Sí, y de alegría. Y de amor, ¿no? Y de amor. Y de amor. Porque Pero, Martín, ese gesto de Evita era un gesto de amor, como diciendo, vamos a honrar con lo mejor a los más pobres. ¿Quién carajo se cree esto, boludo? ¿No? Pero claro, ¿por qué el mármol va a ser para uno y no para otro? Si es para todos. Y el Estado se lo garantiza. Se habla mucho de los recursos maravillosos que tiene la Argentina, el litio, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se habla del recurso principal que tiene, que es el recurso humano, el pueblo? ¿Quién hace andar todo eso? Ajá. ¿Quién hizo ese gasoducto en el sur a la velocidad que lo hizo y con la perfección que lo hizo? Sí, impresionante, impresionante. Impresionante, lo que hace el pueblo es impresionante, todo el tiempo es ¿No es hora de rescatar eso como el recurso más importante que tenemos? Bueno, pero lo contrario a eso es lo que vos caracterizaste tan claramente hace un rato, que es el ejercicio de abusarse del más débil, ¿no? Exacto. Como modelo político filosófico, ¿no? Sí, está impuesto en el mundo como natural, claro, naturalizado. Cuando Christine Lagarde dice hay que buscar una solución porque no se puede pagar a la gente grande tanto tiempo, ¿qué quiere decir? Que se maten, que haya que darles una píldora para que pasen a otro mundo cuando lleguen a la cuota 48, qué sé yo. Pero bueno, ahí tenés un ejercicio masivo de violencia simbólica, que es que los ancianos tienen que hacer unas colas interminables para cobrar lo que cobran. Escúchame, han muerto jubilados dentro de un banco antes de cobrar o en la cola. Pero eso es natural que pase, está bien que pase. ¿Cómo no le va a pasar si son viejos y encima pobres? No. Eso es lo que nosotros tenemos que obligar a que se hable. Eso es lo que no puede haber Argentina si no se rescata al hombre argentino, que
tiene esa maravilla del celeste y blanco, que es imparable. Cuando ganamos el Mundial de Fútbol, Martín, ¿quién convocó a millones y millones y millones de tipos en el acto en la calle? Nadie. Todos. La patria. Sí. El orgullo, ¿no? La patria no es nadie, la patria somos todos. ¿Y te acordás la alegría que había? Todavía dura, ¿no? Pero por supuesto. Lo de Boca fue una muestra gratis de todo lo que dejó eso. Bueno, pasó, ya está, pero va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Mira, yo siempre hago una comparación que a lo mejor te parece excesivamente optimista, pero bueno, yo pienso así, siento así. Yo creo que hay un río subterráneo. El otro día creo que lo conversamos con vos. Hay un río subterráneo que suele aflorar cada tanto con enorme poder y cambia las cosas. Uh-huh. Un día se llamó el 17 de octubre, otro día se llamó el 29 de mayo del 79, y si querés sigo. Uh-huh. Ahora, fíjate vos que nadie prevé esas reacciones populares. Entonces, los que hablan, los que se llaman a sí mismos intelectuales, ¿qué miran? ¿Qué ven? ¿Cómo teorizan sobre algo que no ven? Ahora, a posteriori, teorizan maravillas, pero ya el pueblo no está donde afloró, está en otro lado. No sabemos dónde. ¿Por qué? Porque no tenemos conexión suficiente con su vida diaria, con su modo de procesar las cosas. Mira, no sé si me estoy excediendo con lo que te digo. No, para nada. El otro día vi un reportaje muy interesante a Juan Carlos Torres, que, digamos, tiene un perfil de intelectual universitario, académico, un hombre que es muy estudioso, y decía cómo veía él el 17 de octubre. Y yo a medida que, del 45 y el actual, digamos, el 18 de octubre, y a medida que él iba hablando, yo decía, este hombre está hablando desde el lugar que él está parado, pero no habla desde el lugar que yo estoy parado. Él habla desde la boca del Río de la Plata. Pero tuvo la honestidad intelectual, creo yo, de cuando le preguntaron, bueno, ¿qué pasaba con todo este movimiento hoy? Miró la cámara y con mucho estupor, dijo, la verdad es que no lo sé. Bueno, si partiéramos de esa, mejor saber, ¿no? Pero si partiéramos de eso, mira, la verdad que yo no alcanzo a entender qué es lo que está pasando en Jujuy. Mira, yo en Jujuy estaba dando clases el domingo que se hicieron las elecciones que ganó el gobernador Morales por amplia diferencia. Bueno, después me fui. A los 20 días estalló el jujeñazo. Entonces vos decías, pero la misma gente que yo vi, la misma gente con la que yo di clases, la misma gente con la cual fui a hacer trabajo práctico al medio social, la misma gente con la que recorrimos la Puna, es la que está haciendo esto. Yo como no me di cuenta. Entonces, a posteriori es fácil, pero ¿cómo se construyen instrumentos? ¿Sabe qué idea tengo, Martín? Yo lo digo por mí, no hablo por vos, lo digo por mí. Que a veces tengo instrumentos viejos para medir fenómenos nuevos. Y es probable que esas cosas sucedan. Y entonces me parece que yo tengo la obligación de ayudar a crear instrumentos rápidamente que nos permitan ser más útiles, no darnos cuenta una vez que pasó. Bueno, no sé si es claro lo que digo. No, sí, lo tengo clarísimo, yo lo pienso también, porque nosotros hemos vivido épocas intensas, muy intensas, así es. Y ya pasaron esas, pasan otras ahora, con otros códigos, con otros elementos. Esto fue siempre, pero por ejemplo ayer yo fui a ver una película que es considerada la mejor película
de este año del mundo de terror, que es de un argentino, Damián, un amigo de mis hijos, de Aedo, que transcurre todo el tiempo en el campo. Y quienes iban a verla eran legiones de jóvenes de 25, 30 años, legiones. Y parece que esa es la movida en todo el mundo con esta película, que van legiones. ¿Cómo se llama? De jóvenes. Estaba tratando de acordarme, algo de, algo de la maldad. En nombre de la maldad o algo así. Que sucede en el campo argentino, ¿no? Con un embichado. Ajá. Y yo decía, claro, estas son culturas, siempre hubo películas de miedo, toda la historia del cine, pero esta cosa febril de los jóvenes yendo a disfrutar de las cosas terribles que pasan ahí y que tenga éxito a nivel mundial, muestra movimientos que por ahí te obligan a acomodarte un poco, ¿no? Sí. Aun cuando en el fondo esto que dijiste que me pareció lo más fuerte del día, el ejercicio del abuso sobre el más débil, me pareció un concepto universal, como se está aplicando, ¿no? Incluso hasta con la tierra, te diría, ¿no? Con la supervivencia de la especie, con la supervivencia de las demás especies. Hasta hay quien dice que no solo hay pensamiento humano, ¿no? Que también hay pensamiento de la tierra, que en el fondo del mar se ha descubierto elementos que piensan, en fin, como que estamos frente a otro mundo, ¿no? Bueno, ahí la racionalidad no te sirve. Ahí tenés que apelar, claro, ahí tenés que aceptar algo que hiere, parece, el narcisismo de los grandes intelectuales, y es que hay otras formas de pensar. Mira, yo me acuerdo de una anécdota de Albert Einstein. Nadie puede decir que no fue uno de los grandes pensadores transformadores del siglo XX. Claro. Transformó todo. Entonces un día, cuando vino a la Argentina, le preguntó a un periodista muy sensato, muy interesante, cómo se le había ocurrido a él la teoría de la relatividad. Uh-huh. ¿Qué cálculos matemáticos lo habían llevado? No, dice, no, fue muy sencillo. Mire, yo me imaginé que yo venía montado sobre un haz de luz en el universo y desde ahí veía la totalidad. ¿Te imaginas? El periodista se quedó como nos quedamos vos y yo. No, dice, es así, dice, lo que pasa que nos han enseñado a que las intuiciones no sirven. No, mire, yo me paso persiguiendo mis intuiciones. Qué buena esa. Yo me paso persiguiendo a mis intuiciones. Albert Einstein. Claro. Qué buena esa. Claro, el tipo montado en un haz de luz en el medio del universo. Eso es pero no fue una cargada, no fue una cosa para hacer reír. Cuando vos seguís ese hilo, te das cuenta que a veces la razón, esta exigencia de racionalidad, se te transforma en un corsé tan grande que no te permite ver lo evidente. Claro. Lo que uno siente. Exacto. Voy a terminar esta entrevista tan maravillosa para mí, con dos temas que elegiste, pero de ráfaga, para no desperdiciar tu selección, y después cerramos juntos. Bueno. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor.
y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve. Muchas gracias, Jorge Pellegrini. Una hermosa tarde. Una hermosa tarde pasé contigo. Espero que a la gente le haya gustado. Yo también, y te lo agradezco de corazón, porque estos espacios, además de hacer bien al alma, creo que a lo mejor a otros lo ayudan, le sirven, y bueno, podemos a lo mejor armar diálogos que son tan necesarios y poder pensar juntos. Te lo agradezco de todo corazón, Martín, todo corazón. Igualmente, Jorgito. Hasta siempre. Entrañables. ¿Nos encontramos el miércoles que viene? Dale. Can't you hear me? En Caput Para nuestro presidente, voto al candidato Sergio Massa. pasan cosas. Porque demostró a lo largo de todo su trayecto de gestión ser operativo, capaz, hábil, actuó con firmeza, convicción, audacia. De San Rafael Mendoza, de Puerto Madryn, Chubut, de Rosario, Santa Rosa La Pampa. Porque en un momento tan complicado como este, él apuesta al país, a sus recursos y a su gente. La escuela es pública, donde los hospitales van a ser públicos. Bueno, en lo emocional es simpático, es cordial y tiene el buen humor argentino que necesitamos tanto. Yo creo, y mi familia, en que son los que van a defender al pueblo argentino. Voy a votar a Massa. Mi voto es para Sergio Massa. Radio Caput. Por la paz social, por la democracia y por seguir bien adelante con nuestros derechos. Noticias. Política. Sergio Massa apuntó contra una apertura indiscriminada de la economía y defendió las pymes. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria abogó por la construcción de un país que ponga en valor a las pequeñas y medianas empresas y consolide la exportación de trabajo argentino al mundo. Fue al visitar una fábrica en el municipio bonaerense de Florencio Varela, acompañado por el intendente local Andrés Watson. Creemos en la industria nacional y por eso estamos en contra de la idea de apertura económica indiscriminada que destruye